Y yo querría hacer una pregunta al doctor Álvarez. Cuando ha hablado de la talidomida, bueno, en general las imágenes de su ponencia han sido impactantes, ¿no? También quería hacer un inciso porque cuando aparecían las imágenes de los judíos, cuando aparecían esas imágenes posteriores, cuando ha comentado hacia el año 1972, que por el principio de beneficencia, pues hasta el año 72, que hace 4 días, los negros sifilíticos, además con todos los estigmas ahí bien colocados, porque es así como se les veía, ¿no? Se les fue negada la penicilina, ¿no? Y yo pienso, esas imágenes a veces no hace falta remontarse tanto ni tan lejos, porque realmente hoy en día incluso a veces las puedes percibir en algunos lugares, ¿no? Ahí como llamando a la reflexión un poco y al mea culpa que todos podemos tener, ¿no? Y la pregunta era con respecto a la talidomida. Yo creo que eso es una deuda pendiente que se tiene, porque yo las últimas noticias que tengo aún es que las víctimas estaban reclamando y creo que aún España reconocía estar en deuda, y entonces es por ver si había algo posterior, y esta era mi pregunta. Y luego a toda la mesa y aquí los presentes les quería compartir algo y lo dejaba en la reflexión, porque a mí como paciente, porque yo no soy médico, como paciente me llegó mucho, y es en una entrevista a una doctora de una fundación que es la Fundación AC. Es una entidad privada dedicada al diagnóstico, tratamiento e investigación de apoyo a las personas con demencia y especialmente a las personas que padecen enfermedad de Alzheimer, a sus familiares y cuidadoras. La doctora Mercè Boada, neumóloga de esta fundación, le preguntaban si vitalmente qué había aprendido ella de la medicina como médico, y dijo: a querer la vida por encima de todo. Considero que los médicos tendríamos que ser más humildes y aprender a pedir perdón porque nos equivocamos muchísimo. Y también tendríamos que dar gracias por la confianza que las personas ponen en nosotros. Yo francamente lo veo algo muy bonito, ¿no? Porque es la comunicación y a mí como paciente me gustó. Esto era. Gracias. Respecto a lo de la talidomida, quiero recordar que hace 1 o 2 años ha llegado el caso al Supremo y el Supremo ha dicho que había prescrito. La mayoría de los pacientes eran mayores de aproximadamente 53, 54, 55 años, los afectados. Lo grave del tema de la talidomida fue aquí en España, porque en otros países sí salieron los juicios antes y tuvieron indemnizaciones. En el año 61 se conocía en Estados Unidos y en Australia el efecto secundario de la talidomida. Hasta el 61 no se conocía. El problema es que en ciertos países se siguió utilizando la talidomida porque el laboratorio que lo fabricaba ocultó este dato a los médicos. Es más, parece ser que hay una carta de la central alemana, los alemanes que tienen fama de ser serios y formales, y nosotros los latinos que somos un desastre y solo nos dedicamos al vino, las mujeres y la juerga, es lo que dicen. Bueno, pues los serios alemanes, igual que lo de la Volkswagen, pero en farmacéutica. La central alemana escribió una carta a la sucursal de España en aquella época diciendo que, sabiendo los efectos secundarios que tenían, no informaran a los médicos porque tenían un stock muy grande de medicamento fabricado y que tenían que sacarlo al mercado. A pesar de eso, el Tribunal Supremo ha dicho que está prescrito. A la reflexión, totalmente de acuerdo. Llevamos todos estos días hablando de virtudes, de talento y de luego la humildad, que es algo que tenemos que cultivar. Nos equivocamos, es cierto, no es una ciencia exacta. Tenemos diagnósticos más o menos probables, solamente si recurrimos a la toma de la biopsia, a la anatomía patológica, y tenemos una certeza absoluta, o ahora con diagnóstico molecular en determinadas enfermedades infecciosas, pero jugamos con probabilidades. Además, como ya se ha dicho, no hay enfermedades, hay enfermos, y a mayor edad, más pluripatología, más comorbilidad, más complejo. Totalmente de acuerdo, tenemos que ser más humildes. Sí. No, con respecto a la reflexión que contaba la compañera de la doctora, sí, vamos, totalmente de acuerdo con respecto a la humildad, ¿no? Es la única forma de crecer desde la humildad. Desde la soberbia no se crece, ¿no? Sino que se aplasta al que tienes al lado. Pero no,
en cuanto a los errores y a que no somos infalibles, estoy también de acuerdo, pero no visto desde la culpabilidad, ¿no? Yo creo que la culpabilidad no ayuda en nada al desarrollo de la profesión, ¿no? Yo creo que nos anula como profesionales, y lo que sí creo es en la responsabilidad, en hacer las cosas con responsabilidad y rindiendo cuentas, pero no sé si verlo como la culpabilidad del médico cuando nos equivocamos. Perdón, la reflexión, a lo mejor se han quedado con alguna palabra suelta, en conjunto es una reflexión, quiero decir que es muy positiva, que no. Buenas tardes. Yo quería hacer comentarios sobre la exposición del doctor Álvarez, porque en cierto modo para reconocer cierto avance científico de la medicina, no por pura casualidad o serendipia, pues por ejemplo, que puede venir a colación de la próxima mesa, los hallazgos y lo que podría ser considerado un auténtico, el primer ensayo clínico que se hizo, que fue el de James Lind, utilizando diferentes tratamientos, pues era de la Armada Británica, llegó a la conclusión de que las frutas frescas servían para curar el escorbuto, eso en el siglo XVIII. También en Inglaterra, en el siglo XVIII, los cambios sociales que provocaron esa industrialización y ese cambio de la población a las ciudades, y eso de que era un mundo industrializado, los patronos, digamos, no tanto por filantropía, sino por propio interés, ya sea en esta vida o en la que venía después, pues hacían hospitales para tratar al proletariado, precisamente quizá para que se recuperaran antes al trabajo. Entonces la medicina ahí empezó a diferenciarse en dos ámbitos de actuación: la práctica privada, que era la de la gente pudiente, que se podía permitir, y en los hospitales estaba la gente pues más humilde. Y está escrito que ahí estaba la investigación y empezaba, y se decía que era un buen ámbito y un buen sitio para investigar, porque los proletarios además estaban acostumbrados a recibir órdenes, y entonces así se podía investigar mejor. Eso todo está escrito, y además incluso Thomas Percival, que fue el que hizo el libro Medical Ethics, que sirvió para los códigos de bioética de la Asociación Americana de Médicos 50 o 60 años después, a mediados del siglo XIX, aunaba, y era una obligación del propio ejercicio de la medicina, no solo la práctica clínica asistencial, sino la investigación. En ese sentido, ya a mediados del siglo, ya digo, a finales del siglo XVIII, ya incluso se decía que la práctica de la medicina estaba intrínsecamente unida a la investigación. Sí es cierto que ha habido intentos, pero no ha sido lo general. Es decir, yo también les he dicho que Erasistrato hacía vivisecciones, pero eso no quiere decir que estuviera aprobado por la comunidad. El experimento de Lind fue con muy pocos pacientes, y sabe usted que a pesar de las conclusiones que llegó, la Armada Británica tardó 50 años en incluir el limón entre los alimentos que llevaban en los barcos para evitar el escorbuto. También se hicieron investigaciones con la pústula variólica y fueron muy criticados, y hubo muchísima polémica. Todo eso eran muchas veces gente aislada, pero no había, desde luego, el concepto de investigación que tenemos nosotros, ni muchísimo menos. Lo fundamental era la práctica. Que había gente que creía que podía investigar incluso perjudicando de alguna manera. El ejemplo de la viruela fue patente, porque se les inoculaba con las pústulas variólicas intranasales, y en principio no obtenían ningún beneficio, con lo cual lo de la vacunación al principio se vio con mucha reticencia. Lo que dice usted de los hospitales de la beneficencia del Estado era así, evidentemente, pero seguíamos el mismo esquema que llevábamos desde los médicos hipocráticos. Los pobres iban a la beneficencia, y en la beneficencia era donde precisamente está muy mal vista. En España el hospital de la beneficencia ha creado muchos anticuerpos, porque es donde iban los pobres a morir y a que aprendieran los estudiantes de medicina. Y ese era el concepto que tenía mi abuela y que tenía mi bisabuela de los hospitales de la medicina. Efectivamente, era así. Sara, por favor.
Perdón. Yo quería hacer una pregunta un poco basada en la ponencia del doctor Juan Carlos, pero que puede dar lugar a diferentes opiniones. Entonces, por contextualizarlo un poco, ya que ha salido el tema de los experimentos del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, con lo de los judíos, la hipotermia y demás, muchos de los datos de aquellos experimentos, muchos años más tarde, salieron a la luz y se vieron que podían tener alguna relevancia clínica, pero se eligió por muchos investigadores no utilizarlos porque consideraban que, dado que habían sido obtenidos de forma poco ética, que quizás no sería ético utilizarlos. Entonces yo quería preguntar que, ya que efectivamente se han hecho experimentos a lo largo de la historia inmorales, podría decirse, y que seguramente siguen haciendo y se seguirán haciendo, ¿cómo verían por parte de un investigador, una vez ya realizado el experimento, no por él evidentemente, utilizar esos datos en cualquier caso? Por parte de él, el aprovecharse de los datos, bueno, eso ya queda a criterio del investigador. Yo creo que la comunidad científica, si tiene datos que pueden ser aprovechados, de hecho lo que usted cuenta es cierto, los datos de las investigaciones de los nazis no se han reproducido esas investigaciones nunca, y el poner al límite el aguante del cuerpo humano en condiciones de temperatura, en condiciones de presión o en condiciones de gases, los datos que tenemos son de esas investigaciones. Yo creo que yo no veo ningún inconveniente en aprovechar los datos, a pesar de que la investigación se hizo como se hizo, pero desde luego no vamos a reproducirla. Sí, muchísimas gracias por la mesa, me pareció interesantísimo. Tengo dos preguntas, una para Juan Carlos y la otra para José Manuel y Antonio. Juan Carlos, has hecho la diferencia entre pruebas y evidencias, y mi pregunta es si con el progreso biotecnológico y la biomedicina, si crees que sería correcto hablar en un futuro de una medicina basada en riesgos y no tanto en pruebas. A mí me gustaría que me aclararas a qué te refieres con los riesgos. Vale, actualmente todo lo que es el proceso evolutivo biotecnológico genera diagnósticos en los que no sabemos cuál va a ser el resultado médico, si va a ser positivo o negativo. Por lo tanto, ya no sería para mí léxicamente, por eso le pregunto si usted cree que esta expresión que yo digo es correcta. No serían pruebas, no me garantizan un resultado. Entonces mi medicina está basada en riesgos, en que el paciente asume un riesgo. Yo creo que en el futuro lo que se está haciendo es minimizar el riesgo, precisamente. Es decir, todo el futuro de los fármacos de diseño, de los fármacos a medida, lo que hace es individualizar el fármaco para el paciente en función de sus genes y de sus circunstancias, con lo cual lo que vamos a disminuir es el riesgo que asumimos ahora de que todos tomamos un fármaco estándar sin saber si realmente nosotros vamos a ser uno de los afectados por los múltiples efectos secundarios de la ficha técnica del producto. Lo que yo creo que nos asegura el futuro precisamente es minimizar el riesgo. ¿Que el paciente siempre corre un riesgo? Hombre, yo creo que el riesgo es mayor de no diagnosticarse y no tratarse que el de tratarse, pero ahí el paciente tiene autonomía para elegir. Bueno, sin duda la relación que hemos descrito tanto Antonio como yo es la que debemos tender a crear, ¿no? Luego hay muchos inconvenientes que desde el punto de vista del profesional intentamos limar o mejorar formando en habilidades de comunicación a los estudiantes, pero que la parte educativa, digamos, del paciente corre a nuestra cargo, ¿no? O sea, la única manera de que el enfermo sea sincero con nosotros y sea veraz y nos proporcione los datos necesarios es estableciendo un vínculo de confianza, ¿no? Esto no siempre lo vamos a conseguir, lógicamente, pero debemos poner todo nuestro empeño en que sea así, ¿no? Y quisiera aprovechar también, con respecto a la pregunta de antes, yo albergo dudas realmente sobre la legitimidad de usar esos datos obtenidos de una forma tan inmoral, ¿no? Y usarlos ahora en beneficio de la humanidad. No sé, yo lo pondría un poco en duda en cuanto a si incumple un poco el principio del doble efecto aristotélico, ¿no? Bueno, no sé si el acto malo precede al bueno, no sé si deberíamos llevarlo a cabo, la verdad a mí me alberga dudas. Sobre si se aplica o no se aplica la deliberación, yo creo que eso depende del profesional y sobre todo si está preparado para ello, porque la deliberación es un arte y no todo el mundo tiene la capacidad y la actitud
para establecer ese diálogo, poner en entredicho también su propia decisión, dar la palabra, plantearle al paciente que tiene que decidir desde sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo de futuro, sensibilizar y generar también ese arte de la deliberación. Es un arte dialógico que si no se tienen las tablas para ello no se podrá aplicar. A mí me gustaría decir una cosa de esto último. A mí el modelo deliberativo de Manuel Ezequiel, que me imagino que será al que os estáis refiriendo, me pone los pelos de punta. Porque supone que el médico está en posesión de los valores correctos y tiene una postura mejor que la del paciente y le tiene que persuadir y convencer de lo que él quiere. Y a mí eso me suena a una vuelta encubierta al paternalismo. Yo soy muy escéptico con el modelo deliberativo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, soy Hugo Feño, soy anestesista de Portugal. Una reflexión a propósito de la importancia de la comunicación. He mostrado un artículo que demuestra que una buena comunicación conduce a un mejor control de la dolor postoperativa. También experimento que si hay una buena comunicación previamente, por ejemplo, los valores tensionales, por ejemplo, del paciente en la cirugía es más estable, porque también reduce la ansiedad. Es una buena manera, o en vez de usar benzodiazepinas, por ejemplo. La otra pregunta que tenía, nosotros sabemos que es muy importante todo el conjunto de las capacidades no técnicas de lo clínico, en la cual se incluye la comunicación, como ha dicho. ¿Cuál es el real peso? Esto es, ¿estamos poniendo el correcto peso en la preparación de comunicación, quieren estudiantes, quieren programas de residencia de las especialidades? ¿Cuál es el correcto peso de estas capacidades no técnicas? Porque tenemos exámenes, sí, varias evaluaciones. Casi nunca se ponen estas capacidades no técnicas, la comunicación, entre otras, en este sistema de avaliación. O que hay a hacer en esta parte? O que falta hacer en esta parte? Bueno, la conferencia de decano de la Facultad de Medicina de España ha puesto bastante énfasis en las habilidades de comunicación. De hecho, el examen de competencias, el ECOE, que pasan todos los estudiantes de medicina, en todas las estaciones, sea del tipo que sea, clínicas, radiológicas, analíticas, evalúan capacidades de comunicación, y es más, hay una estación específica de habilidades de comunicación, ¿no? Yo creo que eso está dando un peso cada vez mayor a la formación en este tipo de habilidades blandas, mal llamadas blandas, y yo creo que con el tiempo se consolidará y se hará extensivo probablemente a facultades de otros países. Me imagino que será así. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues la verdad es que estoy muy orgulloso de los compañeros con los que comparto estas asignaturas y estoy seguro de todo lo que se ha transmitido, sobre todo para los que están al fondo de la sala, que me consta que van a ser buenos médicos, pues que utilicen también estas herramientas centrándose en el paciente desde el punto de vista antropológico, investigando de una forma ética, estética y científicamente bella, buena y verdadera, y comunicándose eficazmente, sean además de buenos médicos, unos médicos buenos. Muchas gracias a todos.